La transcripción. ¿Alguna vez has tenido que transcribir algo? Tal vez alguien dejó un mensaje de voz y has tenido que transcribirlo. O también has tenido que transcribirlo en un papel. O también has tomado algunas notas en clase y luego has tenido que transcribirlas cuidadosamente para ayudarte a repasar. Eh, Como lo muestran estos ejemplos, la transcripción es es un proceso en el que se reescribe la información. Es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también es algo que nuestras células deben hacer de una manera especializada y más estrechamente definida. Como sabemos, en la biología, la transcripción es el proceso en el que se copia la secuencia de ADN en un gen, en el gen, que es similar al alfabeto del ARN. También la transcripción es el primer paso de la expresión genética en el que el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de esto es que la transcripción es el proceso para copiar el ARN de la secuencia del ADN en un gen. También en el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un proceso, no, un polipéptido, una proteína o la subunidad de una proteína. Los transcritos eucariantes necesitan someterse a algunos pasos de procedimientos antes de traducirse en proteínas. Las etapas de transcripción. En las etapas de transcripción, en ellas encontramos en que un gen ocurre en tres etapas. Y las tres etapas son la iniciación, la elongación y la terminación. Aquí veremos brevemente cómo ocurren estas etapas. También veremos en que estas etapas son bacterianas y podemos aprender más sobre los detalles de cada etapa y sobre las diferencias en que hay respecto a la transcripción. En la transcripción, como bien sabemos, es un gen que ocurre en tres etapas, que son la iniciación, la elongación y la terminación. Aquí veremos brevemente cómo ocurren estas etapas en bacterias. Pues aprenderemos más sobre los detalles de cada etapa y sabremos las diferencias que hay respecto a la transcripción en eucariotas y hablaremos también sobre las etapas de la transcripción, como les digo. En la iniciación, el ARN polimerasa se une con una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra al inicio de un gen y cada gen o grupo de genes eh, concráticos en bacterias tienen su propio promotor. Una vez unida, el ARN polimerasa separa las cadenas del ADN para proporcionar el molde de cada cadena sencilla necesario para la transcripción. En el otro punto de elongación, la cadena de ADN, la cadena molde,
actúa como una plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de los nucleótidos complementarios y forman una cadena que crece de 5 a 3 y el transcripto del ADN tiene la misma información de la cadena de ADN contraria al molde codificante en el gen, pero contiene la base uracilo de U y en el lugar de timina de T. ¿Qué significa 5 y 3? Que en la forma de una cadena crece de 5 a 3, como les acabo de decir. Pues esto significa que los dos extremos de una cadena de ADN o ARN son diferentes entre sí. En otras palabras, las cadenas del ADN y ARN tienen direccionalidad. En el extremo 5 de la cadena sobresaliente del grupo fosfato del primer nucleótido de la cadena, el grupo fosfato se encuentra unido con el carbono 5 del anillo del azúcar y es por eso que se llama extremo 5. En el otro extremo, llamado extremo 3, sobresaliente del hidroxilo del único nucleótido añadido en la cadena, el grupo hidroxilo se encuentra unido con el carbono 3 del anillo del azúcar y es por eso que se llama el extremo 3. Muchos de estos procesos como la replicación del ADN y la transcripción solo pueden ocurrir en una dirección particular en relación con la direccional de la cadena del ADN o ARN. Por último punto tenemos la terminación, que estas son las secuencias llamadas terminadores que indican que ha complementado el transcrito del ADN, no, del ARN diré. Una vez transcrita, estas secuencias provocan que el tránsito sea liberado de la ARN polimerasa y a continuación se explican unos mecanismos de terminación en el que ocurre la formación de un tallo asa en el ARN. Terminando con la transcripción, hablaré sobre la traducción. Tomen un momento para poder mirar las manos, el hueso, la piel en el que están compuestos las células. Cada una de esas células contienen millones de proteínas. De hecho, las proteínas son las piezas fundamentales moleculares claves para todos los organismos en la Tierra. ¿Cómo se hacen estas proteínas en una célula? Para empezar, las instrucciones para hacer las proteínas están escritas en el ADN de la célula en forma de genes. La traducción se entiende como su propio nombre lo dice, traducir la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El código del código genético. Durante la traducción, una célula lee la información y el contenido en el ARN mensajero, el ARN y la usa para construir una proteína en realidad. Y para ser un poco más técnico, un ARN no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa.
sino que podemos decir codificantemente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. Como sabemos, en un ARN las inscripciones para poder construir un polipéptido son los nucleótidos del ARN, que es el A, U, C y G, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se les conoce como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG, específicamente el aminoácido un aminoácido metionina, y también actúa como un codón de inicio para señalar el conocimiento de la estructura de las proteínas. En estos puntos hay 3 codones más que no especifican los aminoácidos. Estos codones son de terminación UAA, UAG y UGA. Estos son aquellos que le informan a la célula cuando está completa un polipéptido. En conjunto, esta colección de relación codón-aminoácido se llama el código genético porque permite que las células se decodifiquen un ARN en una cadena de aminoácidos. En los pasos de la traducción encontramos que tus células están fabricando proteínas cada segundo y cada una de ellas debe contener el conjunto correcto de aminoácidos unidos juntos con el orden debido. Esto puede sonar como una tarea difícil, ¿verdad? Pero por suerte, tus células, junto con los de los demás animales, planetas y bacterias, están capacitados para ellas. Para ver cómo las células hacen las proteínas, vamos a dividir la traducción en 3 etapas, que son la iniciación, que es el comienzo, la elongación, es agregar a la cadena proteica, y la terminación es la finalización. En el punto de iniciación es aquella que el ribosoma se ensambla alrededor del ARN que se leerá, y el primer ARN que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación AUG. Este contenido, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que la traducción comience. En el punto 2, que son las elongaciones, la extracción de cadenas, en esta etapa es donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongación, el ARN se ve como codón a la vez y el aminoácido se corresponde a cada codón se agrega a la cadena de proteínas. Finalizando el proceso, hablaremos sobre la terminación. Esta es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación UAG, UAA o UGA entra al ribosoma, lo que se dispara en una serie de eventos que separa la cadena de un ARN y le permite flotar hacia afuera. Después de la terminación, es posible que el polipéptido todavía necesite tomar la forma tridimensional correcta. Se somete también al procedimiento tal que como el retiro de aminoácidos,
ya que esto es enviado a la parte correcta de la célula o se combine con otros polipéptidos antes de que pueda ser trabajado como una proteína funcional.